Antes de empezar con las estrategias y el análisis de las estrategias, tenemos que conocer qué tipos existen y qué familias hay. Vamos a verlo. En general tenemos dos tipos de inversión activa e inversión pasiva. La inversión pasiva está basada en la teoría del mercado eficiente. En términos generales quiere decir que toda la información del mercado está ya incluida en los precios. Bajo esta teoría no es posible conseguir mayor rendimiento sostenido en el tiempo que el que da el propio mercado. Normalmente se utiliza como ejemplo el índice SP500. El rendimiento del mercado en general apoyado en esta teoría se le conoce como rendimiento beta. Es decir, si tú compras el SP500 hoy y a final de año has subido un 10% y has conseguido un 10% de rentabilidad con un riesgo X, pues se sobreentiende que ese 10% de rentabilidad es el rendimiento beta. Es el rendimiento que has obtenido simplemente comprando el SP. Las formas en las que se expresa este tipo de teoría suele ser el buy and hold, ETFs, indexarse, simplemente comprar y mantener. En otros vídeos entraremos más a fondo en la teoría del mercado eficiente. Vamos a la parte interesante. La inversión activa está basada en varias teorías. Cada operador pues elige la teoría que él considera que es más oportuna, pero la realidad es que sí que existen ciertas ventajas en el mercado. A partir de allí puedes elegir la teoría que más creas que se adapta a tu estilo de trading. En mi caso es la hipótesis de los mercados adaptativos, de Andrew Lo. Es una hipótesis en la que viene a decir que el mercado se comporta como una especie de ecosistema y en ese ecosistema las estrategias o las formas de conseguir rentabilidad de los agentes o de los operadores son las que provocan esas ineficiencias. Más adelante o en otro vídeo entraremos a fondo en esta teoría. ¿En qué se basan los fondos o los hedge funds o los operadores que intentan batir al mercado? Se basan en que en la teoría de los mercados eficientes hay una subteoría o la misma teoría divide el mercado en diferentes fases. Dice que hay mercados que tienen una fase débil, una fase intermedia, una fase un poquito más fuerte y una fase muy fuerte. Esas fases nos vienen a decir que hay mercados en los que sí existen ineficiencias y hay mercados en los que no existen ineficiencias porque la teoría no se cumple del todo o hay factores que no encajan. Bueno, esta teoría tiene varios huecos por todos lados, pero es la teoría académica regente. Yo me baso, por ejemplo, en la hipótesis del mercado adaptativo, pero hay otras hipótesis que intentan explicar por qué existen ineficiencias en el mercado. Prefiero llamarle inversión activa porque trading está un poquito manipulado ya. Cuando dices trading te estás refiriendo directamente a hacer trading durante el día, a ser un intradía, y hay trading swing trader, hay trading de inversión, hay trading a medio plazo. Entonces el trading no deja muy claro. Inversión activa lo engloba todo y básicamente engloba cualquier cosa que no sea inversión pasiva, tomar decisiones sobre el dinero y sobre dónde invertirlo. Dentro de la inversión activa hay muchas modalidades. Al final estamos hablando de que son formas de tomar decisiones sobre el dinero. Tenemos el value, tenemos el discrecional, tenemos el fundamental. Iremos repasando todas un poquito por encima hasta luego llegar al trading cuantitativo y centrarnos en las estrategias. El value investing consiste en buscar empresas infravaloradas por el mercado, comprarlas antes de que el mercado reaccione a las buenas noticias o a los buenos resultados de la empresa y venderlas pasado un tiempo X. El principal representante de este modelo de inversión es Warren Buffett, muy conocido como el mejor inversor del mundo. También es conocido como fondos de renta variable. Muchos fondos de renta variable utilizan este modelo. Parecido al modelo anterior es el Growth Investing, que lo que hacen en este caso los gestores es seleccionar empresas mediante los fundamentales que tengan un alto potencial de crecimiento para venderlas muy a largo plazo. News, noticias o eventos corporativos. Este tipo de inversión utiliza noticias que están relacionadas con empresas, como productos, como patentes que les aceptan, o si no entraríamos dentro del mundo de los fundamentales, que afecta por ejemplo a Forex. Cuando la tasa de interés de algún banco central, ya sea la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Japón, el que sea, cambia, aumenta, disminuye, cómo eso afecta a su moneda, cómo afecta a los empleos, cómo afecta al paro, cómo afecta a los empleos no agrícolas. Todos esos datos crean análisis e intentan predecir el resultado a corto, mediano o largo plazo. Otros dos son el High Frequency Trading y el Carry Trade.
El High Frequency Trading, también muy nombrado en las redes, es conocido por hacer operaciones en microsegundos, pero eso requiere una infraestructura especial en lugares concretos. Se aprovecha de una latencia muy baja, una latencia que es prácticamente imposible para los traders retail. Podemos ver varios vídeos, varios comentarios sobre gente que dice High Frequency Trading o opero así o opero así. La realidad es que la infraestructura para el High Frequency Trading no está al alcance de todo el mundo. Básicamente es hacer operaciones en microsegundos, en algunos casos a poder hacer front running a otro tipo de operaciones, y eso está reservado básicamente para los hedge funds o hedge funds especializados solo en eso. Además, tendríamos el carry trade, que consiste en aprovecharse de las diferencias entre las tasas de interés de diferentes bancos para ganar dinero moviendo el mercado de divisas. Un ejemplo histórico: tenemos la tasa de interés del mercado japonés, es decir, el Banco Central de Japón, a 0. Y luego tenemos la tasa de interés de Estados Unidos en el momento X al 2,5%. Es decir, si yo pido un préstamo en Japón de 1 millón de yenes y lo llevo a Estados Unidos, convirtiéndolo en dólares, allí me dan un 2,5% de mi dinero y luego devuelvo ese dinero a Japón. Pues en principio hay algunos fondos e instituciones bancarias que hacen ese proceso, y ese proceso provoca ciertos rastros y demás, pero bueno, esto lo veremos en algún vídeo más adelante. Además, incluir el trader discrecional, puesto que hay hedge funds o fondos que están basados en tener rooms de traders que operan sobre todo en el mercado de acciones americanas, que hacen algunos tipos de scalping, que están en small caps, prop traders, y además de eso existirían los traders de opciones, aunque muchas opciones se utilizan para cubrirse, o directamente hay hedge funds o fondos que trabajan solo con opciones, pero esto sería otro mundo ya. Y por último llegaríamos a la parte que nos interesa, las estrategias cuantitativas, que consistiría en tener modelos o generar modelos con matemática o estadística para que nos generara una señal de compra y venta en el mercado. Antes de poder analizar una estrategia deberíamos saber más o menos a qué familia corresponde, porque hay dos grandes familias. Esas dos grandes familias son estrategias tendenciales y estrategias de reversión a la media, o en inglés mean reversion. La tendencia, lo que estamos asumiendo es que después de un movimiento, o antes del movimiento, o durante el movimiento, va a haber una continuación. Vamos a describir un poco las características que suele tener. Suele tener un riesgo-beneficio largo, es decir, que por cada operación que pierde, cuando gana, suele ganar de 2, 3, 4 o 5 veces. Si fuera 6, 7 o 8, estaríamos hablando de hipertendencia, pero en términos generales hablamos de tendencia. Suele tener una tasa de aciertos inferior al 50%. También deciros que las rachas de pérdidas se alargan, es decir, las rachas de pérdidas son cortas y largas, y eso nos da un perfil en el drawdown muy particular, un perfil en el que vamos cayendo y de repente subimos, o en el que subimos y seguimos cayendo poco a poco, o subimos mucho y seguimos cayendo. Suele caer despacio y tener grandes beneficios cuando llega el TP o cuando llega la racha de aciertos. Las estrategias más representativas suelen ser estrategias de largos en índices, pero la tendencia se puede encontrar casi en cualquier activo, En el futuro veremos algunos tests y algunas formas de medir si en un activo hay o no hay tendencia. Y en cambio, en el mean reversion es todo lo contrario. Vamos a asumir que antes del movimiento, durante el movimiento o después del movimiento va a haber un retroceso del precio. Veníamos de subir y empezamos a bajar. Es asumir que cuando el precio se desvía de su media, un porcentaje, una desviación estándar, un precio X, tenderá a volver, que la probabilidad será a favor de esa vuelta. ¿Qué características tiene este tipo de estrategias? Este tipo de estrategias están todo lo contrario de las estrategias tendenciales, al otro lado. Es decir, tenemos RBs cortos. Gano un 0,5 y cuando pierdo me toca perder 1. Y tenemos una tasa de aciertos muy alta, por encima del 60, el 65, 70, 80. He visto estrategias de mean reversion con tasas de acierto muy altas. Evidentemente, cuanto más acierta en el mercado, menor es su RB. Nos provoca una curva que parece que está constantemente al alza. Lo que sucede es que cuando llega la pérdida, y la pérdida, como el drawdown siempre llega, es mucho más fuerte, siendo capaz de llevarse 2, 3, 4 profits por delante. Es en el hecho de combinar estos dos tipos de estrategia y muchos híbridos que ahora vamos a ver, en las que consigues unos perfiles de drawdown más aceptables. Añadir un pequeño inciso:
en que también existen las estrategias estacionarias o estrategias seasonality, que se le llaman, es decir, estrategias que dependen del tiempo. Por ejemplo, el hecho de que la cosecha vaya mejor o vaya peor o haya mejores momentos de siembra o peores momentos de siembra tradicionalmente ha afectado al mercado. Una de las estrategias más conocidas, seasonality, se le llama turn of the month, es decir, hay un efecto en el mercado de Estados Unidos que cuando los trabajadores cobran hacia finales de mes, los fondos de inversión invierten ese dinero automáticamente en el mercado. ¿Qué sucede? Que se produce una ligera subida entre final de mes y principio de mes en el mercado americano. Entonces, este tipo de estrategias no tienen un perfil exactamente tendencial o mean reversion, simplemente suceden como suceden, suelen ser de momentum o tendenciales, pero están un poco entre medias y suelen ser buenos complementos para otro tipo de estrategias porque suelen tener una buena tasa de aciertos. Hay muchísimos híbridos, entre un punto que es tendencial, que son rachas de aciertos muy cortas, mucha dependencia en los trades y RBs muy largos, hacia el otro lado, que son rachas de aciertos muy largas con los RBs muy cortos y negativos. Entre ellos hay muchos puntos intermedios. Los puntos intermedios pueden ser el breakout, el scalping en algunas modalidades, aunque al ser tan corto es una familia aparte, el momentum, es decir, aprovechar el momentum de las acciones o el momentum del precio. Una vez entendido estas familias y estas tipologías, hay que entender que muchas de estas estrategias tienen diferentes características de entrada y de salida. Por ejemplo, no vamos a hablar igual de una estrategia tendencial si ha entrado en el punto 1 o en el punto 2, en el punto 3 o en el punto 4. Es decir, si ha entrado antes de que se produzca la tendencia predictiva, después de que se produzca la tendencia cuando hay un retroceso, es decir, una estrategia tendencial de pullback, una vez que se ha producido la rotura, un breakout, dependiendo de lo que aguante será tendencial o simplemente un breakout, o después de que se haya producido el movimiento, que sería reactiva. Utilizando todo este tipo de modelos y explicaciones podemos determinar qué tipo de estrategia es, cómo trabajar con ella, su perfil de drawdown y cómo adaptarlo a un portafolio. Podríamos empezar a analizar el tipo de salida, porque no es lo mismo tener una estrategia con parciales que tendrá una curva más suave a tener una estrategia que sale por señal contraria, que suele ser más agresiva pero aguanta mejor las caídas, una salida por tiempo que suele estar muy bien para determinar si hay ventaja o no hay ventaja en una señal. Por último, entraríamos en lo que vendría siendo el modelo de gestión de todas estas estrategias, es decir, vamos a comprar un lote y salir vendiendo un lote, o vamos a hacer una piramidación. Voy a comprar y si va a mi favor volveré a comprar un lote, si va a mi favor volveré a comprar otro lote, o en lugar de comprar un lote, quiero tener un lote en total y voy a comprar 0,5, 0,2, 0,3. Eso se le conoce como piramidación. Aparte de la piramidación positiva, que es la que yo os recomendaría, estaría la que no os recomendaría, que sería la martingala, que es una piramidación inversa. Es decir, yo compro y cuando el precio va a mi contra, compro más. Y cuando el precio vuelve a ir a mi contra, compro más todavía. Bueno, la martingala es muy conocida, podéis encontrar muchos vídeos por YouTube y os van a explicar cómo se hacen. Hay múltiples versiones. He conocido a personas que utilizan la martingala muy finamente y les va medio bien, pero no suele ser una estrategia muy utilizable a largo plazo. La ponderación, estamos hablando que cuando el precio se me va a mi contra, añado un lote, y si se vuelve a ir a mi contra, añado un lote. Y la ponderación en estrategias de scalping o en estrategias de mean reversion bien utilizada y con SLs bien definidos no debería ser peligrosa. Sí que te puede dejar la curva un poquito fea y te puede dejar el riesgo un poquito bastante más alto de lo normal, pero una piramidación con una gestión de la posición bien hecha puede ser muy buena. Esto ha sido un resumen breve de todos los tipos de estrategias que existen y todos los tipos de modelo. Hay muchos más tipos, hay muchas maneras de hacer las cosas, hay algunas más agresivas, otras más pasivas. Es importante conocer todo esto porque más adelante vamos a analizar estrategias, vamos a traer estrategias al canal, vamos a analizar vuestras estrategias, vamos a analizar estrategias de terceros y vamos a ver cómo se clasifican y cómo, conociendo bien estas familias, enseguida vamos a poder ver cuando una estrategia tiene sentido, cuando una estrategia está utilizando partes que no suelen funcionar o cuando una estrategia realmente cumple todas las condiciones para ser potencialmente buena. Si quieres acompañarme en el viaje hacia el pensamiento cuantitativo, suscríbete. Porque en este canal no buscamos tener razón, buscamos tener ventaja. Y esto es Algo de Trading.